Bien, bueno, tuvimos una pequeña falla de conexión. Lo que estaba comentando, fíjense que ahí permanece ya la imagen del circuito eléctrico. La intensidad de corriente pasa por R1, la intensidad de corriente 2 pasa por R3 y R2, pero en el centro del circuito, que es el lugar donde se une la malla número 1, que es la de la izquierda, y la malla número 2, que es la de la derecha, la terminal A y la terminal B, por ahí pasa exactamente una intensidad de corriente resultante, que yo la puedo llamar, por ejemplo, I3. Pero I3 es la suma algebraica de I1 con I2. Bueno, lo que ustedes están viendo allí exactamente es la misma situación. K2, por ejemplo, podría ser R2. K3, la resistencia 3, y K1, la resistencia 1. Y si ustedes se dan cuenta, I2 menos I1 podría decirse que es como un desplazamiento del resorte K2 que yo podría llamar perfectamente X3, ¿ok? Entonces, esto es importante porque la analogía en la parte mecánica te sirve para responder problemas de circuito y viceversa, ¿sí? Entonces, esto es importante porque ya tenemos, luego de esto, el sistema de ecuaciones. Observen que son dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Fíjense. M1 por X1 punto es igual, bueno, vamos a pasar todo del mismo lado. Fíjense que tendría K2 por X1 y K1 por X1 con signos contrarios. Entonces aquí nos daría lo siguiente, más K1 más K2 multiplicado por X1 y K2 por X2 cuando pasa para la izquierda cambia de signo. Entonces tendríamos K2 por X2 igual a 0. Esa es la ecuación diferencial de la primera masa. Y para la segunda masa tendría algo muy parecido. M2, X2, punto, menos K2 por X1, cuidado con esto que estoy haciendo ahora, más, observen aquí, tendríamos K3 y K2 y ambos están multiplicados por X2. Entonces tendríamos K2 más K3 multiplicado por X2 y eso es igual a 0. Entonces el problema que tenemos acá es que tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y cuatro variables porque la aceleración no la tengo, que es x1 punto y x2 punto y x1 y x2, pero además de eso tenemos un sistema acoplado, es decir, que yo no puedo sencillamente hacer un despeje para que me quede una sola variable. ¿Por qué? Porque tengo un sistema acoplado, como hice el comentario anteriormente. Lo que nosotros podemos hacer es proponer una solución y a partir de esa solución aplicar matemática elemental y de esa manera poder escribir este sistema de ecuaciones en un sistema con matrices y después pasar a un sistema con determinantes, que es la forma más fácil para poder trabajar un sistema como el que estamos observando en este momento. ¿Ok? Entonces, lo que se propone es lo siguiente. Proponemos lo siguiente, fíjense, X1 es igual a
una amplitud multiplicado por omega por t. Esto es una solución propuesta con cosenos, también es perfectamente válida trabajar con senos, porque si ustedes se dan cuenta, y como ya se había discutido en un problema previo, tengo x punto punto 1 y x1. Ya de por sí uno podría sospechar que vamos a tener una solución con senos y cosenos o con exponenciales imaginarias. Y x2 también estaría en la misma situación de x1. ¿Ok? En el caso de la segunda ecuación, deberíamos obtener algo muy parecido. X punto punto 2, x2 y x1 como funciones lineales. Entonces, yo voy a obtener una solución, repito, en forma de senos y cosenos y de exponenciales imaginarias. X2 debe ser entonces algo parecido. B coseno de omega por t, y lo que nosotros podemos verificar si hacemos una primera derivada y después a ese resultado lo derivamos nuevamente es lo siguiente, que x1, disculpen, punto punto es igual a, recuerden que la derivada del coseno es seno, la derivada del seno, la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno. Pero como hay un signo anterior, entonces te daría menos coseno. Entonces, x punto punto 1 me daría menos a coseno por la derivada interna, pero la derivada interna me daría primero un omega y la segunda derivada me daría otro omega. Por tanto, sería omega cuadrado. Entonces sería menos a omega cuadrado por el coseno de omega, omega t. Y de la misma forma sería con x punto punto 2. Nos daría menos b omega cuadrado multiplicado por el coseno de omega por t. ¿Por qué se está haciendo eso? Porque fíjense que arriba tengo x punto punto y tengo x1 y x2 en la misma ecuación diferencial. Entonces, esos dos resultados que ustedes están viendo allí, tanto el propuesto como la derivada, se van a sustituir en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Es decir, en esta y en esta. Por tanto, nos va a dar lo siguiente. Observemos aquí. Vamos a escribir esa ecuación. Vamos a escribir la primera de la siguiente forma. Fíjense. M1 por x punto punto 1. Entonces aquí vendría menos a omega cuadrado por M1. El coseno no lo voy a colocar porque el coseno sería común en el primer término, común en el segundo término, común en el tercer término. Si yo saco ese factor semejante que está presente en x1, punto, punto, en x1 y x2, y lo paso dividiendo donde está el cero, me daría cero. Entonces, ese coseno de omega t no lo necesito más para el cálculo que estoy desarrollando en este momento. Más K1 más K2 por A menos K2 por B igual a 0. Y la de abajo queda algo parecido. Observen que me quedaría menos B por omega cuadrado por M2 menos
K2, X1, fíjense que sería A coseno, entonces sería K2 por A más K2 más K3 multiplicado por B igual a 0. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Bueno, aquellos valores de A y B que al sustituirlos en ambas ecuaciones, el sistema nos dé que sea resoluble. Pues en este caso lo que estamos haciendo es buscar esos coeficientes que multiplicados convenientemente me dé una igualdad, es decir, 0 igual a 0. Ya aquí tenemos una parte que está relacionada con una matriz en donde tendríamos coeficientes A y B. En este caso, esa parte de la matriz no la vamos a hacer porque esa parte de la matriz uno lo puede mostrar a partir del sistema de ecuaciones que yo tengo arriba, pero vamos a trabajar entonces con el concepto de determinante. En este sentido, ¿qué es lo que nosotros podemos apreciar? Bueno, observen que lo primero sería agrupar términos, es decir, A con A y B con B. Para la primera ecuación y para la segunda. Entonces, ¿cómo nos quedaría para la primera ecuación? Fíjense, K1 más K2 menos, vamos a colocar aquí, un corchete, omega cuadrado por M1, cierro el corchete, igual a A, multiplicado por A, disculpen, menos K2 por B, y eso es igual a 0. Y observen que tendría algo muy parecido con la ecuación de abajo. Aquí nos quedaría menos K2 por A más, abro un corchete y escribo algo parecido a lo que ya observamos arriba. Entonces, en ese caso tendría K2 más K3, cierro el corchete, el paréntesis, menos omega cuadrado por M2, cierro el corchete, multiplicado por B, y eso es igual a 0. ¿Qué representaría omega? Bueno, en este caso el omega es la frecuencia de oscilación a la cual estamos nosotros interesados. Yo les comenté que ese sistema tiene dos posibles frecuencias u oscilaciones. Los dos bloques hacia la derecha, los dos bloques hacia la izquierda, o un bloque hacia la derecha y otro bloque hacia la izquierda, lo cual haría una compresión del resorte K2. Entonces ahí tendríamos precisamente los dos modos. Los dos bloques van en la misma dirección o los dos bloques van en sentido contrario. Entonces, una forma de oscilación y la otra forma de oscilación. Y esas dos formas de oscilación son precisamente dadas por el omega que nosotros estamos proponiendo, porque son una frecuencia para que los dos bloques vayan en el mismo sentido y otra frecuencia, en este caso podríamos llamarlo W omega, que permite que los dos bloques se muevan en sentido contrario. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con matrices porque nos interesan los valores que anulan a esta relación. Entonces, nuestra matriz quedaría algo así. Fíjense, K1
más K2 menos omega cuadrado por M1. Aquí tendríamos menos K2. Aquí tendríamos menos K2. Y fíjense que acá nos queda K1, K1 no, disculpen, K2 más K3 menos omega cuadrado por M2 cierro el determinante y esto es igual a 0. Aquí lo que hay que hacer es el cálculo del determinante, es decir, la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Vamos a hacer una pausa acá para que ustedes regresen al principio del video, rehagan el cálculo, verifiquen lo que acabo de mostrar en este momento en el pizarrón y después que estemos convencidos del cálculo, podemos seguir adelante con el desarrollo del problema. La misma sugerencia se va a hacer para el video anterior. El video anterior salió corto porque en ese momento se me cayó el internet. ¿Sí? Repito, para el primer video hagan una pausa, rehagan la cuenta, verifiquen lo que se mostró en ese momento y continúan a este video y hacen lo mismo que en el anterior. Hacen una pausa, revisan las cuentas, verifican lo que yo estoy proponiendo allí y después que estemos convencidos de la cuenta, continuamos. Vamos a hacer esa pausa en este momento y continuamos con el problema. ¿Ok? Bien, ya lo que nos queda simplemente es encontrar el valor de ese determinante. Vamos a hacer esa cuenta de una manera tan rápida, pero que podamos estar convencidos del resultado que nos va a dar en ese momento. Vamos a hacer aquí esto. Vamos a pegar esto acá también para que podamos borrar el pizarrón simultáneamente. Y usar el espacio correspondiente para hacer el cálculo y finalizar con el problema. Bueno, esta cuenta no la voy a borrar todavía porque la necesito como... Bueno, entonces fíjense que aquí vamos a hacer la siguiente simplificación. El determinante es lo que ustedes están observando acá, esta parte de aquí. Vamos a suponer que K1 es igual a K2, es igual a K3, y eso es igual a la constante del resorte. Es decir, los tres resortes son igual. Y la masa 1 es igual a la masa 2 y eso es igual a la masa m. Es decir, los dos bloques tienen la misma masa. Si eso es así, vamos entonces a escribir el determinante con estas suposiciones y el paso siguiente es colocar la ecuación y finalizamos con el resultado de los modos de oscilación. Fíjense que K1 más K2 me daría 2K menos omega cuadrado de M1 sería omega cuadrado por M. Aquí sería menos K. K2 sería K. Y observen que K2 más K3 me daría 2K menos omega cuadrado por M. Fíjense que las diagonales nos darían diagonales principal menos diagonal secundaria
Entonces sería 2K menos omega cuadrado por M. Y observen que el otro término de la diagonal principal es igual. Entonces me daría 2K menos omega cuadrado por M elevado al cuadrado. Aquí mucho cuidado porque sería menos por menos más, pero la diagonal secundaria se resta. Entonces sería menos K al cuadrado igual a 0. Aquí haríamos esto, 2K menos omega cuadrado por M al cuadrado menos, bueno, este término lo puedo pasar para la derecha. Y fíjense qué es lo que nos está dando allí, que es bastante interesante. Yo puedo eliminar los cuadrados, pero hay que tener cuidado porque al yo eliminar los cuadrados, estoy teniendo dos soluciones, más y menos. Entonces, yo podría perfectamente hacer esto. Fíjense, 2K menos omega cuadrado por M. Y aquí cuidado porque yo debería tener dos soluciones. ¿Por qué el lado izquierdo no tiene menos más? Porque la respuesta que yo estoy buscando es a partir de omega, no a partir de K. K es un valor conocido, K es la constante del resorte, M es la masa del bloque o los bloques, y allí la única incógnita es omega. Por eso, cuando yo saque la raíz, el lado donde está el término independiente es el que va a tener el menos más. ¿Ok? Bueno, fíjense que aquí me va a dar esto. Disculpen, esto no va al cuadrado. ¿Ok? Fíjense, este menos omega cuadrado por M lo puedo pasar para la derecha y el menos más K lo puedo pasar para la izquierda. Entonces nos quedaría algo así. Observen esto. 2K más menos K es igual a omega cuadrado por M. Y aquí es donde yo tengo dos soluciones. Fíjense, la primera solución con omega cuadrado sería, observen aquí, 2K menos K entre M. Y la segunda sería 2K más K entre M. Aquí me quedaría 2 menos 1, te queda 1, K entre M. Y la segunda te daría 3K entre M. Omega 1 sería raíz cuadrada de K entre M. Y omega 2 sería raíz cuadrada entre M. Y finalmente tenemos lo siguiente. X1 sería, fíjense que la solución en este caso tendríamos algo así. K, A coseno de omega 1 por T y X2 sería B coseno de omega 2 por T. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense. La primera oscilación
y aquí estaría la segunda. Por ejemplo, vamos a suponer que X2 vaya hacia la izquierda y X1 siempre mantenga su condición de moverse hacia la derecha. Este sería X1, X2 y este sería X2, X1. Ahora, ¿cuál modo corresponde a cuál? Bueno, el modo más pequeño debería ser el antiparalelo, pues. Es decir, que el omega 1 igual a raíz cuadrada de k entre m correspondería para el caso en que los dos bloques se mueven en sentido contrario y el modo de oscilación con la mayor frecuencia es el correspondiente al caso en que los dos vayan en el mismo sentido. ¿Sí? Bien, este problema era un poquito extenso, pero se logró dar con el resultado del mismo. Si te gustó el video, puedes suscribirte al canal y de esa manera, después que estés suscrito, activa las campanas de notificaciones para que el momento cuando yo monte un video, entonces te avise YouTube por medio de un mensaje que acabo de publicar un video del corte educativo. Bueno, estimados estudiantes y seguidores, agradecido por su asistencia, por su paciencia, estaremos en contacto y si tienes la oportunidad, bueno, sugiere mi canal para y de esta forma ir creciendo en la comunidad. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.